traer estas... Mientras escuchaba me quedaba pensando cómo siempre desde afuera romantizamos mucho los procesos, ¿no? Yo creo que desde afuera de Chile romantizamos Chile, yo que trabajo en Brasil, noto cómo romantizamos lo que está pasando en Brasil. Y siempre desde adentro, claro, hay más discusiones y creo que este es un espacio seguro para discutir. Claramente también en este momento estamos romantizando Colombia y los compañeros y compañeras de Colombia tendrán sus visiones. Pero en esa discusión me da muchas ganas de escuchar a Catalina en este momento. Creo que vale la pena un poco romper el orden que traíamos. Creo que hay un micrófono de aquel lado, ¿no? Puede ser, sí. Como para de algún modo cerrar, no sé si cerrar, abrir Chile y continuar. Catalina es militante de Revolución Democrática y creo que ayer, incluso para también ser breve, ¿no? Cuando Karen en la apertura del encuentro decía estoy cansado de que me pongan los candidatos, quiero construir una alternativa. Y sé que es posible construir una alternativa. Bueno, muchos pensamos en Chile, ¿no? Que construyó esa alternativa en 10 años, pensamos en estos compañeros, son compañeros de andanzas latinoamericanos. Y RD está ahí, el Frente Amplio está ahí, Cata es diputada por la región de Antofagasta y me da muchas ganas de escucharla en este momento. Gracias, Dardo, y gracias a todos, a todas, a todos por estar reunidos el día de hoy. Yo comparto un poco el ánimo las Biblias medias bajas, como dicen algunas amigas en Chile respecto del proceso que estamos viviendo en nuestro país, pero compartir en momentos como este con otras experiencias latinoamericanas, con otras compañeras que están dando la vida desde sus territorios por construir este sueño, ¿no? esta matria grande que nos alberga en derechos, en igualdad, en justicia, para mí es muy alentador, así que muchas gracias. Y vale, agradezco la provocación, digamos, de continuar este debate con Chile, porque yo efectivamente creo que tengo quizás una mirada algo distinta de lo que Vero expresa. Yo soy orgullosa militante de partido político, de un nuevo partido político como es Revolución Democrática, de una nueva coalición política que vino, creo yo, a hacer ruptura de lo que fueron los últimos 30 años, generacionalmente, políticamente, y que hoy día estamos liderando un gobierno, por cierto, en disputa política, porque es verdad, digamos, no tenemos hoy día mayoría en el Congreso, hay una tensión interna también por cómo se avanza la transformación, y hay una búsqueda también de dar con diagnósticos compartidos de qué está pasando en Chile, en la sociedad chilena, y es para allá donde yo quería orientar mi presentación, porque además hace un par de días atrás se cumplen 3 años desde la revuelta popular, el estallido social de octubre del 2019, que nos llevó a un terremoto, a un momento de excepcionalidad en los términos en los que García Linera, por ejemplo, lo plantea, y que nos llevó a cuestionar o a poner en tensión lo que habíamos entendido como una estabilidad, para muchos una inestabilidad insuficiente, una inestabilidad incapaz de hacerse cargo de los problemas de la democracia, pero una relativa estabilidad incómoda, pero una estabilidad política, económica. Ocurre el 18 de octubre y ¿qué pasa en el 18 de octubre? El 18 de octubre es sobre todo un momento de levantamiento popular frente a un montón de cosas, frente al abuso, frente al despojo de la tierra, frente a un modelo neoliberal extractivo que termina fracasando en su promesa de entregar progreso a todos y a todas, digamos, de entregar justicia, esta idea de que si te esfuerzas lo suficiente quizás llegues arriba, ¿no? Y por tanto yo me puedo esforzar lo suficiente y puedo estudiar una carrera universitaria y sacar un magíster y un doctorado, pero sigo ganando el sueldo mínimo en Chile, digamos, y esa promesa que se viene sosteniendo después de la dictadura militar, en un momento, digamos, de un pacto transicional, termina siendo ruptura, y esa ruptura se suma, esa ruptura del modelo neoliberal, se suma una ruptura, creo yo, del modelo democrático. Se genera una crisis de representación tremenda, y a propósito de la provocación que hacían en el panel también, una crisis de representación. ¿Por qué? Porque, bueno, y a propósito, tomándome también de este análisis que hace García Linera de los momentos de excepcionalidad, ¿no? Una crisis de representación donde las instituciones son incapaces de procesar el problema político que existe en Chile, son incapaces de ofrecer soluciones institucionales al problema que te está diciendo la gente que tienen una clase dirigente que tampoco es capaz de hegemónicamente ofrecer una salida, una solución o convencer al resto por medio de los medios de comunicación, por ejemplo, sumamente concentrados en nuestro país, de que este es el camino que tienen que alcanzar. Entonces hay una crisis también dentro de las élites, y hay además un momento que a mí me resulta
muy anecdótico casi, que es que además teníamos al frente un gobierno, como el gobierno de Sebastián Piñera, que es de tal nivel de desconexión de las clases populares que teníamos ministros que nos terminaban diciendo que nos levantáramos más temprano, como si la gente pudiera levantarse antes de las 5 de la mañana para llegar a trabajar y aprovechar la tarifa rebajada. O que en medio de una crisis económica nos decían, no, pero tranquilidad, si las flores están más baratas, ¿quién compra flores en Chile? Nadie. Entonces hay un momento de agravio al pueblo chileno, hay un momento de ofensa al pueblo chileno, frente al cual el pueblo chileno se levanta. O sea, porque uno tenía administraciones anteriores igualmente neoliberales, igualmente administradoras del modelo, pero algo más conscientes de la pobreza que vive su país, digamos. Ese momento de agravio al pueblo y de desagravio posterior es fundamental para producir ese momento de excepcionalidad que termina viviéndose desde el 18 de octubre del 2019 en adelante. Y termina constituyéndose este momento de excepcionalidad que termina abriendo una cancha. Abre una cancha política sumamente grande. Y abre una cancha política donde nosotros, a mí en ese entonces me tocaba ser presidenta de Revolución Democrática, uno de los partidos que ya forma parte de gobierno, y se producía una situación para nosotros donde reflexionábamos diariamente si ese momento de excepcionalidad, si ese momento de apertura de cancha, decantaba por derecha o decantaba por izquierda, decíamos nosotros, porque la cancha se abrió para todos. ¿Quién ofrece un nuevo orden? Y ese quien ofrece un nuevo orden podía ser la izquierda, con lo constituyente, con un proceso creativo, con un proceso de derechos, pero también podía ser la derecha, con José Antonio Kast y el surgimiento de alternativas neofascistas derechamente en Chile. De hecho, la elección presidencial posterior no es entre sectores de izquierda. La elección presidencial, los últimos que llegan a la segunda vuelta, es entre Gabriel Boric, candidato del Frente Amplio, y José Antonio Kast por la vuelta. O sea, los dos extremos, como algunos dicen en Chile, los dos extremos políticos buscando ofrecer dos cosas: cambio a lo que habían sido los últimos 30 años, y orden, certeza, estabilidad, después de este momento de excepcionalidad. Y este momento de excepcionalidad, como en términos de buscar cerrar un diagnóstico compartido, se le suma además una pandemia. Se le suma una pandemia que viene a agudizar la crisis económica que viven los más empobrecidos, los más humildes, los más trabajadores de nuestro país, y viene a agudizar también una incapacidad de las instituciones de hacerse cargo. Pero la cancha sigue abierta. O sea, ¿quién responde? ¿Quién es capaz de ya no ofrecer este momento de excepcionalidad o de caos, sino que quién es capaz de ofrecer orden? ¿Y quién es capaz de ofrecer, y aquí quiero introducir otro concepto, una nueva normalidad? Todavía está en disputa. ¿Qué me refiero con nueva normalidad? Con cómo se vuelve a un estado de estabilidad, nos gusta o no, democrática, después de un momento de excepcionalidad como el que vive Chile, habiendo atravesado además una pandemia, que constituye el nuevo orden institucional. Y lo quiero graficar, yo además soy diputada hoy día, trabajo en el Congreso Nacional. Lo quiero graficar con las últimas dos peleas que tuvimos en el Congreso Nacional respecto de este momento, ¿qué es admitido dentro de esta nueva normalidad? Uno tiene que ver con el Partido Republicano, el partido de José Antonio Kast, fascismo, planteando el retroceso en términos de aborto. Nosotros en Chile hace muy poco ganamos el derecho a aborto en 3 causales, apenas en 3 causales en nuestro país. Y viene el Partido Republicano y nos dice, no, eso que para ustedes es un mínimo civilizatorio y que hoy día para nosotros es un piso sobre el cual queremos seguir construyendo, eso incluso se los quiero quitar. Y hoy día quiero derogar la ley de aborto en 3 causales. Y bueno, nos tenemos que plantear todas las demás a decir, no, parele. O sea, dentro de esta nueva normalidad que estamos construyendo, el aborto en 3 causales no es algo sobre lo cual nosotras estemos dispuestas a retroceder. Otro ejemplo. Hace muy poco, de hecho todavía no lo presentan como proyecto de ley, anunciaron la presentación de un proyecto de ley para terminar con el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de Carabineros de Chile a quien sea, digamos, quien se enfrente a Carabineros de Chile. Una persona cometiendo un delito, pero también un estudiante movilizándose en las calles de Santiago de Chile, la capital. Entonces, ¿cómo alguien puede plantear en democracia terminar con el principio de proporcionalidad en el uso de las fuerzas de agentes del Estado? ¿Cómo es eso posible? Ese mínimo civilizatorio incluso está hoy día en riesgo. ¿Por qué? Porque buscamos constituir estas nuevas normalidades después de un momento de excepcionalidad en Chile, después de una pandemia en Chile y en medio de una crisis económica y de seguridad en nuestro país que además ha amenazado el acceso a derechos mínimos por el alza de costo de vida de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Entonces, ese es el contexto en el cual se administra luego, y en el cual tenemos ahí la crítica o la tensión política dentro del gobierno de cómo se construye transformación, o cómo se construye al menos habilitación de la transformación en este momento de crisis, donde todavía no completamos una normalidad que te permita un escenario más o menos estable sobre el cual construir. Y el riesgo que se comete es que la normalidad puede ser profundización del neoliberalismo. O
sea, la normalidad puede ser terminar usando las mismas fórmulas que usaron los últimos 30 años porque no nos atrevemos a empujar fórmulas nuevas. Y eso es la tensión política a la cual nos estamos enfrentando hoy día. Entonces, la pregunta que nos estamos haciendo en Chile es, ¿cómo se construye? Los que todavía tenemos la esperanza de que este gobierno puede ser transformador, ¿no? ¿Cómo se construye transformación? ¿Cómo se construye un gobierno habilitante de dichas transformaciones en este contexto de construcción de una nueva normalidad después de un momento de excepcionalidad tal como el que hemos estado viviendo? Y yo creo que hay apenas algunos elementos, esta es la pregunta, yo no tengo idea cuál será la respuesta, digamos, la estamos buscando, tratando de construir todos los días, pero yo diría que algunos elementos son, en primer lugar, esto de los mínimos civilizatorios, ¿no? ¿Cómo generamos articulación? Miren lo que voy a decir, yo incluso esto me lo planteo, como en términos incluso de con la derecha democrática, porque hay una parte de la derecha democrática, por ejemplo, que no está dispuesta a ceder el uso proporcional de la fuerza por parte de la gente del Estado. Como hay mínimos civilizatorios que hasta hace 10 años atrás eran mínimos civilizatorios ganados. ¿Cómo reconstruimos o afirmamos esos mínimos civilizatorios? Como un primer eje. Un segundo desafío es cómo nos hacemos cargo de al menos dos crisis, el alza del costo de vida de los chilenos y chilenas, una crisis económica y una crisis de seguridad, desde una nueva mirada, y no desde la mirada que se ha implementado en los últimos 30 años en Chile, como un segundo desafío. Un tercer desafío es cómo logramos materializar la transformación, no en un principio político abstracto, sino que en transformación material de la vida de los chilenos y chilenas, una transformación económica, material de la vida de los chilenos y chilenas, que a una vecina le permita decir, mira, yo con este gobierno puedo vivir algo mejor de lo que vivía con el gobierno anterior, es decir, no en términos abstractos, sino que en términos materiales. Así como un tercer desafío. Y creo que hay unos dos últimos desafíos que no los tenemos tan presentes o tan a la vista, que creo que son un riesgo permanente. Uno tiene que ver con la reafirmación del agente transformador, la reafirmación de nuestros partidos o de nuestras organizaciones o de nuestros movimientos con nuestras identidades y nuestras banderas claras. Porque, y es una crítica que nosotros hacemos, incluso como parlamentarios oficialistas, es terminamos buscando convencer tanto al otro que terminamos adoptando su propio discurso y terminamos cediendo antes de tiempo, porque sabemos que no tenemos la mayoría, pero terminamos cediendo antes de tiempo. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Quién termina siendo la identidad del agente transformador? Entonces, mantener esa capacidad de identidad del agente transformador, que es capaz de construir mayorías, de ceder, de cruzar puentes, pero que es un sujeto con una identidad y una bandera clara, es algo que hoy día yo diría está permanentemente en disputa dentro de la administración de gobierno. Y un último elemento que tiene que ver con el proceso constituyente propiamente tal, que lo mencionaba Lavero, pero yo fui parte de quienes negociaron el acuerdo constitucional, el anterior, el que viabilizó, digamos, el proceso constituyente, gracias al levantamiento popular de octubre. Los partidos políticos se reunieron y dijeron, ok, no tenemos, y esto quizás lo vinculo con la innovación política, no tenemos una forma de dar respuesta hoy día a la crisis política material que hoy día existe, porque tenemos una crisis de representación gigante, no hay posibilidad de desde lo institucional responder. Por tanto, la institucionalidad da un paso atrás y le deja el camino al poder ya no constituido, sino que al poder constituyente, y termina viabilizando un pacto político para que el proceso constituyente se desarrolle con completa libertad. Eso ocurrió el 15 de noviembre del 2019, estuvimos ahí, entonces, como les decía, la presidenta de la Revolución Democrática, entonces me tocó negociar ese acuerdo. Ese proceso constituyente se cerró, más lo que está, el cuestionamiento que nos estamos haciendo hoy día es si el quinto desafío que planteo es la generación de un gobierno, o sea, si el desafío global es la generación de un gobierno habilitante de transformaciones, el quinto desafío que planteo es cómo somos capaces de habilitar un ciclo de transformaciones. Y la habilitación de un ciclo de transformaciones con la constitución que actualmente tenemos es imposible. Entonces, si estamos buscando no solamente cambiar condiciones de materiales de vida hoy día, consolidar un agente de transformación, volver a fijar mínimos civilizatorios, hacernos cargo de la crisis económica y la crisis de seguridad, estamos buscando además proyectar la generación de una nueva constitución. Es fundamental para aquello, porque las trabas neoliberales que nos impone el actual te impiden generar ese último objetivo. ¿Cómo llevamos adelante ese proceso de una nueva constitución sin mayorías hoy día parlamentarias, sin una gran movilización abajo que nos permita sostener y tensionar para habilitar ese nuevo proceso? Y en esa pelea, digamos, ahí están los optimistas. Yo sigo siendo la optimista que está tratando de que ese acuerdo salga adelante, y hay quienes creen que en realidad ese proceso ya se cerró y no, en este ciclo, digamos, al menos no vamos a poder reabrirlo. Y en esa tensión estamos hoy día,
e insisto, como añadirlo quizás como un quinto desafío dentro de este macro objetivo de un gobierno transformador, un gobierno habilitante, dentro de este diagnóstico general de crisis de representación, de momento de excepcionalidad, de búsqueda de constitución de nuevas normalidades, que son algunos de los elementos que espero haber podido aportar a esta conversación. Muchas gracias.